Sublime gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio sobre la teología del pacto. Teología del pacto. Y la semana pasada decíamos que la teología del pacto es uno de los distintivos de nuestra iglesia. O sea, no es como algunas personas consideran una postura respecto a cómo interpretar la escritura. No, bueno, es que tú eres dispensacionalista, yo soy de la teología del pacto y entonces somos amigos inseparables. No, nosotros los bautistas reformados consideramos que la teología del pacto es vital, es fundamental, es esencial. No es cualquier cosa, el problema es que es desconocida, pero eso no la hace menos importante. Es vital para que todo creyente entienda el plan de Dios, es vital conocer y entender la teología del pacto. ¿Sí? No es cualquier cosa, no es algo que, bueno, pero es que eso es para los teólogos, eso es para aprender en los seminarios. Nosotros no deberíamos estar estudiando las cosas. No, es importante que todo cristiano sea expuesto a esta enseñanza porque ella nos va a mostrar la relación que hay entre los diferentes pactos en la historia y nos va a dar una visión de la escritura que tal vez antes no teníamos, una unidad de la escritura, una cohesión de la escritura en sus 66 libros. Y de hecho puede llegar incluso a transformar nuestra perspectiva del cristianismo, porque también nos da la idea de que la iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios, que la iglesia no es un error, ni es un plan B, ni es una alternativa. No, la iglesia es la esposa del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces la semana pasada, hoy vamos a definir qué es un pacto, ¿sí? Creo que no vamos a tener tiempo para más, pero vamos a terminar lo que estábamos hablando la semana pasada respecto a algunos problemas de la postura más conocida hoy en día, que se llama dispensacionalismo, que no vamos a profundizar en ella porque eso lo vamos a hacer más adelantico, no con mucha profundidad, pero sí voy a hablar de los orígenes del dispensacionalismo, de sus principales enseñanzas, pero solamente estamos viendo aquí un brochacito así por encimita. Decíamos que ella presenta un literalismo estricto, es decir, donde ellos ven 666, ven un microchip, ¿cierto? Pues entonces no son tan literales, ¿sí o no? Porque ven 666 y dicen es un microchip. No, pues si es literal es 666. Pero donde ven 1000 años, sí son 1000 años. Y donde ven Israel son los judíos, ¿sí? Son estrictamente literalistas, ¿sí? Ellos han dividido la escritura, la han segmentado en dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? La palabra dispensación viene de la palabra administración o mayordomía, ¿sí? Entonces, ¿qué es una dispensación? Una administración o una mayordomía. 7 dispensaciones. Entonces está la dispensación de la inocencia con Adán, está la dispensación de la conciencia después de la caída de Adán hasta Noé, está la dispensación del gobierno humano que va desde Noé hasta Abraham, está la dispensación de la promesa que va desde Abraham hasta Moisés, está la dispensación de la ley que va desde Moisés hasta Jesús, está la dispensación de la gracia, que es un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis, que va desde Cristo hasta el milenio. Y después está la dispensación del milenio. Son 7 dispensaciones. Y se caracterizan por, no lo dicen, pero es implícitamente una historia de fracasos. Dios le encomendó a Adán una tarea, fracasó. Entonces Dios levanta una nueva dispensación, es decir, una nueva administración, ¿sí? El hombre vuelve y fracasa, tiene que destruir la tierra a través del diluvio. Pero después otra dispensación, ¿sí? Vuelve y fracasa esa dispensación, entonces tiene que llamar a un hombre llamado Abraham y otra dispensación que es la de la promesa. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel?
el pueblo de Israel fracasa, son llevados a Egipto, ¿sí? Y allá Dios establece otra dispensación que es la de la ley, pero el pueblo no pudo guardar la ley, entonces fracasa otra vez, y ahí es cuando Dios pues dice, se tuerce Juan capítulo 1, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿sí ven? Los suyos eran los judíos. Y entonces, como los judíos no le recibieron, entonces ahora el evangelio hay que predicárselo a todo el mundo. No, pero es que ahí no está hablando de los judíos, ahí está hablando de la raza humana. Él vino a los suyos, es decir, a los humanos como él. Y la humanidad no le recibió. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, un remanente de la humanidad que él vino a salvar. Ellos interpretan, no, los suyos son los judíos. Y como los suyos no le recibieron, pues entonces ahora el evangelio hay que predicárselo a los gentiles, porque ese es el plan B de Dios. Y separan la Biblia, la dividen. De manera que una dispensación no tiene nada que ver con la otra, a no ser que en la siguiente dispensación se especifique. Entonces, por ejemplo, en la dispensación de la ley no tiene nada que ver con nosotros. Para el dispensacionalista es raca mandaca, ¿no? O sea, el de verdad. La dispensación de la ley no tiene nada que ver con nosotros porque estamos en la dispensación de la gracia. De manera que, y ahí puede darse el caso del antinomianismo. Algunos llegan al extremo de decir, nosotros no tenemos que guardar la ley, porque la ley era para el pueblo de Israel. Entonces, desbarata la unidad de la escritura. El espíritu de la Biblia lo desbaratan. Como agarrar una torta y ¡sa! Se separó. Y nosotros no tenemos nada que ver con Sansón, no tenemos nada que ver con Noé, no tenemos nada que ver con Judá, absolutamente nada que ver. Somos parte de otro pueblo, de hecho. De ahí surge, ya dijimos la semana pasada que otro de los aspectos importantes es que Israel es el centro del plan de Dios. De estas dos ideas surge el hecho de que en el plan de Dios, según ellos, hay dos pueblos totalmente diferentes. Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes para ellos, ¿no? Estoy explicando lo que ellos creen. Para ellos hay dos pueblos totalmente diferentes que no tienen relación alguna, no tienen ninguna relación Israel con la iglesia. De hecho, hay algunos que creen que en el milenio, Israel va a estar aquí en la tierra, gobernando el mundo desde Jerusalén, y la iglesia va a ser una ciudad suspendida en el cielo. ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé. Ah, sí, porque dicen que vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Entonces ellos dicen, esa es la iglesia, pero nosotros vamos a estar aquí en el milenio. No sé, de verdad no le veo sentido a eso, pero hay personas que son tan extremistas en separar a Israel de la iglesia que creen en esas cosas. Son dos planes de salvación de diferente naturaleza, dos formas de ser salvos. Yo recuerdo cuando era joven, todavía soy joven, ¿no? Cuando era más joven, que a mí me decían, no me lo estoy inventando, me lo decían los pastores que yo conocí en mi juventud. El pueblo del Antiguo Testamento se salvó por la ley. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la salvación en el Antiguo Testamento era por guardar la ley. Entonces yo llego a la conclusión, entonces nadie es salvo. Nadie es salvo porque Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, a mí me dicen, no, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y Dios era un Dios severo. Pero en el Nuevo Testamento, después de Cristo, somos salvos por gracia y Dios es un Dios más bueno. Y uno dice, no, eso no, o sea, dos planes de salvación, dos dioses diferentes, un Dios que mostraba ira, que era severo con su pueblo, y en el Nuevo Testamento un Dios de amor y un Dios de gracia. No, nada más alejado de la realidad. Vamos a Efesios capítulo 2. Ese es un pasaje que por sí solo destruye el sistema dispensacionalista. Y tal vez pues algunos no lo ven o no lo quieren ver, pero eso es lo que enseña la Biblia.
Si tú crees que Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, si tú crees que la Biblia hay que interpretarla literalmente, donde leemos 1000 años, son 1000 años cronológicos, si tú crees que el pueblo del Antiguo Testamento se salvaba por la ley y que en el Nuevo Testamento somos salvos por gracia hasta que se cierre el paréntesis del Nuevo Testamento, tú eres dispensacionalista. Pero necesitas considerar estas verdades a la luz de la Escritura. Efesios 2, del 11 al 12, del 11 al 22, perdón. ¿Ya lo tienen? Efesios 2, del 11 al 22. Dice la palabra de Dios. Yo tengo aquí un titulito que dice Hechos cercanos por su sangre. ¿Sí? No sé qué subtítulo tengan ustedes allí en su Biblia. Acá dice Hechos cercanos por su sangre. Dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los judíos, nosotros éramos incircuncisos. ¿Por qué? Porque a nosotros, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, no nos cortarían el prepucio al 8º día. Entonces, ellos son de la circuncisión, se cortaban el prepucio como señal del pacto. Y nosotros no, porque nosotros no éramos judíos, éramos extranjeros. Entonces, dice que en otro tiempo nosotros éramos llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mire que acá Pablo utiliza la palabra pactos. Los pactos, es decir, son varios pactos, pero son los pactos de una única promesa, los pactos de la promesa. Todo esto lo vamos a desarrollar, tranquilo, no se aceleren. Yo solamente quiero establecer aquí con este texto el error del dispensacionalismo, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en aquel tiempo nosotros no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, porque fue al pueblo de Dios, ¿cierto?, a quien se le dieron las promesas, al pueblo de Dios. Nosotros éramos gentiles, no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice, ahora ya no es así. Ahora vosotros que estabais lejos, que no teníais nada que ver con el pueblo de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Hermano, todavía no entiendo, tranquilo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habían dos pueblos, estaban los judíos y estaban los extranjeros, los gentiles. Pero Pablo está diciendo aquí que gracias a la sangre de Jesucristo ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo. Se derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en el sacrificio de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué nos separaba de Israel, aparte de la raza? La ley civil, la ley ceremonial, eso nos separaba de Israel, porque nosotros no somos israelitas, a nosotros nunca se nos pidió que matáramos un cordero, ni que diéramos diezmos, eso era para el pueblo de Israel. Pero acá el Señor está diciendo que esos mandamientos expresados en ordenanzas fueron abolidos para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta allá debería quedarnos claro que no hay diferencia alguna hoy en día entre Israel y la iglesia, porque dice que de los dos ha hecho un solo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, ¿a quiénes se les anunció las buenas nuevas de paz? A los judíos y a los gentiles, a los que estaban muy lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque es que ¿quiénes fueron los primeros convertidos?
fueron judíos, fueron los apóstoles, fueron los que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo, fueron los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés. ¿Quiénes eran? Eran judíos. Entonces, Dios no desechó del todo a su pueblo, y esto es lo que Pablo después en Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos explica. Que Él no desechó a su pueblo, del pueblo de Dios sacó un remanente, y ese remanente fue la base de la iglesia, que ahora consta de ¿qué? De judíos y de gentiles que se arrepienten. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Dónde queda eso de dos planes de salvación diferentes? ¿Dónde queda eso de que el judío tiene que guardar la ley y que yo tengo que vivir por la gracia? No. Por un mismo Espíritu tenemos acceso al Padre. No hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo. Pero los dispensacionalistas dicen, no, los judíos se salvan por la ley, los judíos se salvan por sus ceremonias, y de hecho cuando venga la tribulación, los 7 años después del arrebatamiento, ellos van a volver a sacrificar, van a volver a restablecer un sacerdocio que yo no sé de dónde lo van a sacar, porque no hay escritos que puedan decir quién es de cada tribu, para decir, estos son los levitas que van a volver a ofrecer sacrificios. No hay, no existen. Pero yo no sé de dónde van a sacar a los levitas, ¿cierto? Pero eso dicen los dispensacionalistas, van a salir otra vez los levitas, van a sacrificar, va a haber nuevo sacerdocio levítico. Y entonces, ¿qué hacemos con la carta a los hebreos? ¿Qué hacemos con la carta a los hebreos? Donde se nos dice que hay un mejor sacerdocio, que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué hacemos con esa carta? ¿Sería Dios negándose a sí mismo, echando un retroceso en el plan de salvación? Porque Él establece que hay un mejor pacto hecho sobre mejores promesas, y después dice, no, esperen un momentico, es que se me olvidó, están los judíos, reversa, 7 años, vamos a echar reversa y volvemos a lo de antes. Entonces, el problema es que cuando venimos a la Escritura con prejuicios teológicos, digo, no, yo quiero ver al anticristo y el microchip, porque el dispensacionalismo se conoce más yo creo que ustedes sabían más de dispensacionalismo por el microchip y el anticristo que por la separación de dos pueblos, por un estricto literalismo, por segmentar la palabra de Dios, ¿sí o no? No, pues a mí me decían el microchip, 7 años de gran tribulación, y que cuando Cristo viniera aquí vamos a estar en el milenio, Él va a gobernar en Jerusalén y voy a poder acariciar a los leones. Entendíamos el dispensacionalismo desde ese punto de vista escatológico, pero es mucho más que eso. La escatología solamente es una parte del dispensacionalismo, así como solamente es una parte de la teología del pacto. Y hay que entender el dispensacionalismo como un sistema de interpretación bíblica que separa a Israel de la iglesia, que separa los libros de la Biblia, que separa la historia de la redención en 7 segmentos que no tienen que ver el uno con el otro, historias completamente diferentes, y que interpreta la Biblia literalmente sin importar el género literario. Eso es el dispensacionalismo, así a grandes rasgos. Versículo 19. Así que ya no sois, ¿qué dice? Ya no sois. No, es que hay que orar por Israel. Claro que hay que orar por Israel. De hecho, el salmista dice, bienaventurados los que claman a Dios por Israel. Pero hay que orar por Israel, hay que orar por Argentina, por África, por Rusia, por Ucrania, por Nueva Zelanda, por Nigeria, por el Congo. Ya no sois extranjeros. Yo no tengo que decir, ay, no, es que él es israelita, él es parte del pueblo amado de Dios. No, yo soy parte del pueblo de Dios porque ya no soy extranjero. Ya no soy extranjero, ya me naturalizaron, me dieron una cédula donde dice que yo ya soy parte del Israel de Dios. Ya no soy extranjero, ni advenedizos, es decir, ya no soy vecino, ya no soy allegado, sino conciudadanos de los santos. Tenemos la misma ciudadanía, de manera que para Dios un judío convertido es lo mismo que un incrédulo, que un gentil convertido. Ya no hay distinción, no hay distinción alguna. Y miembros de la
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y ahora compara la iglesia con un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora ese edificio, ¿con qué ha sido construido? El fundamento, las columnas, los apóstoles que han echado el fundamento, y el fundamento es Cristo, y nosotros somos los ladrillitos que se van construyendo el edificio, que es la iglesia. Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Entonces, para Dios, un judío no tiene más valor que un extranjero como yo, que un chipchombiano o un venezolano, que un cucuteño, que un motilón. Es que este es peruano, este no, en cambio este judío, los judíos sí, por eso ganaron la guerra de los 6 días, porque ellos sí son el pueblo de Dios. Son el pueblo escogido de Dios. En la guerra de 6 días le dieron sopa y seco a todos los ejércitos extranjeros, porque ese es el cumplimiento de la profecía. No porque Aníbal con elefantes cruzó en Europa una serie de montañas llenas de nieve. Eso fue un verdadero milagro. General cartaginés. Y no estamos diciendo que él sea un ungido del Señor. ¿Y qué decir de los 300 soldados con los que el rey de Esparta enfrentó al emperador del imperio persa? Entonces, ¿qué sucede? Que el dispensacionalismo interpreta la Biblia a partir de la historia. Entonces, por eso es que el dispensacionalista mantiene viendo historias en la televisión y con las historias interpreta la Biblia. Había un programa que yo me veía antes cuando era dispensacionalista que se llamaba Jack Van Impe Presenta. Y entonces el hombre tomaba el periódico y las noticias de la televisión y comenzaba a leer. Tiraron una bomba en la franja de Gaza, así de miren, aquí iba la Biblia con la noticia, decía así, aquí en la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, el ejército chino ya completó 200 millones de soldados. Si ven, acá dice la Biblia que el ejército son como 200 millones. Entonces, con las noticias interpretaba la Biblia, y no, es al revés. Yo con la Biblia es que interpreto la realidad. ¿Sí? Yo no puedo hacer una eisegesis, es decir, tomar algo de afuera y metérselo con calzador a la Biblia. No, yo tengo es que tomar la Biblia y extraer de ella, hacer una hacia afuera, una exégesis de todas las cosas. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Que de los 2 pueblos hizo uno solo. Ya, eso dice la Biblia. No, pero es que allá encontraron el becerro bermejo. Mire, había un pastor que hace 8 años, no mentira, hace 8 años no, yo todavía estaba allá. Hace como unos 10, no más de 10 años, como 12, 13 años, dijo que en el 2015 se acababa el mundo. Que venía Jesucristo, que porque ya habían encontrado el becerro bermejo por allá en el oriente, o sea, un becerro rojo. Y había un río de sangre. No, si ustedes van a los lugares donde hay, a las zonas petrolíferas, los ríos son de color rojo porque el suelo el subsuelo de esos lugares es de color bermejo. ¿Sí? Vayan a Maracaibo, vayan allí nomás a Barranca Bermeja. Y usted se asoma al río y el río es como de un color así medio rojizo. Ay, se cumplió la profecía, miren, no, yo tengo que decir, la palabra de Dios dice, de los 2 pueblos hizo uno solo, punto. ¿Ya? No, pero es que, no, Dios sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Dice que ese edificio compuesto por gentiles y judíos, creyentes, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, está hablándole a los gentiles porque está en la carta a los Efesios, ¿no? En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Juntamente con quién? Pues con los judíos creyentes. Ahora yo ya no soy extranjero, ahora soy conciudadano.
ahora hay un judío que se ha arrepentido y es mi hermano en Cristo y Dios lo ama igual que a mí. No lo ama más a él por tener un color de piel diferente, por ser de otra raza, por ser vivo para los negocios. No, es que los judíos son vivos para los negocios. No, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces este texto de la palabra, solamente así por encimita, porque pues, podemos extraer mucho más, derriba el sistema dispensacionalista, porque la piedra angular del sistema dispensacionalista es: hay dos pueblos. Hay dos pueblos. Y si yo demuestro con la Biblia que no hay dos pueblos, pues también echo por tierra el rapto pretribulacionista, porque si no hay dos pueblos, entonces eso de que van a volver a los sacrificios, eso de que Dios va a arrebatar a la iglesia primero para volver a tratar con el otro pueblo, es una mentira, es un error. ¿Sí? Hermano, y la profecía de las 70 semanas, hermano, no vamos a hacer un estudio profundo del dispensacionalismo, ni de la teología del pacto, porque se supone que esto es clase de premembresía para presentar lo que creemos, no para convencerlos. O sea, yo aquí no estoy tratando de convencer a nadie. No crean en la teología del pacto, por favor, queridos hermanos. Ay, háganos el favor, pachuchito lindo. No. La clase de premembresía, yo presento lo que cree la iglesia y o lo tomas o lo dejas. Como la canción, o me tomas o me dejas. ¿Lo toman o lo dejan? No me gusta. Bueno, suerte. Eso es lo que cree la iglesia reformada. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que enseña nuestra confesión de fe, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué es lo que dice la confesión de fe literalmente respecto a este tema. Y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura por alguien que no quiere entender lo que dice la Biblia. Lo dice claro, ahí lo dice claro. No hay que hacer ni siquiera un esfuerzo. Lo dice: de ambos pueblos hizo uno. No hay que tener un doctorado en física cuántica para entender eso. De ambos pueblos hizo uno. Ya, sencillo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un prejuicio teológico, yo digo: no, no lo leo porque... Pasemos, capítulo 3. Sí, como Romanos 9. El que es arminiano no lee Romanos 9. ¿Cómo le ocurre si Romanos 9 destruye el arminianismo? Dios salva conforme a su propósito. No habían hecho ni bien ni mal. Y él dijo: el mayor servirá al menor. Me compadeceré de quien yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces el arminiano dice: no, yo eso no lo leo. Pasemos a otros temas más importantes. Y el dispensacionalista llega a Efesios 2 y dice: no, el problema es que el dispensacionalista ni siquiera sabe que es dispensacionalista, porque eso no se enseña como dispensacionalismo, eso se enseña como una verdad que está en la Biblia. Entonces todo el mundo cree que va a haber un rapto pretribulacionista y que va a haber 7 años de supuesta gran tribulación y que va a venir el anticristo y que le va a hacer la vida imposible a los judíos mientras estos tratan de levantar el templo, y que allí van a venir los 2 testigos, que van a estar Elías y Moisés predicando el evangelio. Lo toman estrictamente literal, y los 2 testigos son la iglesia. Los 2 testigos son una figura de la iglesia, del carácter de la iglesia, de la ley y de los profetas, pero ellos son estrictamente literales cuando les conviene. Entonces, este pasaje espero que tengamos un poquito más de entendimiento de que los judíos ya no son el pueblo de Dios, porque eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la iglesia fuese el Israel de Dios, y la iglesia procede del pueblo judío, pero no es el pueblo judío, ni el pueblo judío es la iglesia procede del pueblo judío. ¿Cuál era el propósito de Dios al escoger una nación
étnica para él, sacar de allí a la iglesia, que de allí naciera el Mesías y que el Mesías fuera el fundamento de la iglesia. Punto. Israel cumplió su propósito. Y desde la perspectiva de la responsabilidad humana, Israel perdió el derecho de ser llamado pueblo de Dios porque asesinaron al Hijo de Dios. Lo mataron. Pero por eso Pablo dice en los capítulos 9 al 11, pero Dios no ha desechado del todo a su pueblo. Hay un remanente. Y ahora, ¿quiénes son parte del pueblo de Dios? Todo el que cree en Jesucristo es pueblo de Dios, el Israel espiritual. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dios es inmutable y por lo tanto su revelación es fiel. La Biblia es una unidad y su revelación es progresiva. Entonces, si Dios es inmutable, Él no puede tener dos planes diferentes. Nosotros analizamos a Dios desde la perspectiva humana. Bueno, yo quería comprar Nike y no me alcanzó. Me toca comprar Adidas. Yo quería comer pollo a la broster esta semana y me dijeron, se demora 20 minutos. Mi amor, pues llevemos pollo asado. ¿Sí? Veníamos de Cúcuta, paramos en San Luis a comer pollo. No en Calipollos, ¿no? Calipollos no. Sino más arriba. Y pollo a la broster. Deme un pollo a la broster. Se demora 20 minutos. No, mi amor, pero 20 minutos. Ya estábamos cansados de dar vueltas por el centro. No, vámonos. Y asado, ya, listo, pollo asado. Yo no sabía que el pollo a la broster se iba a demorar 20 minutos, pero mi plan era comprar pollo a la broster. ¿Será que Dios es así? No, es que mi plan era salvar a Israel, al pueblo judío. Y entonces Dios está mirando así la película cuando llega, ¡pum! ¡Ay, van a matar a mi hijo Gabriel! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos tocó con los gentiles. Gabriel, vamos a hacer un trato con los gentiles durante 2000 años, porque desde el año 2000 el mundo se está acabando, ¿no? Desde el año 2000 el mundo se está acabando, Cristo está viniendo y nada que viene. Y después de eso, pues yo vuelvo a tratar con mi pueblo. No hay dos planes de salvación. Si Dios es inmutable, solamente puede tener un solo plan. Y es un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia lo dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación es pretemporal, no tiene que ver nada con el tiempo. Y su plan es perfecto, de manera que no fue que Dios fue a los gentiles porque los judíos lo rechazaron, no, es que ese era el plan. El plan era que los judíos rechazaran a Cristo, lo asesinaran, porque Cristo tenía que morir por los pecados de su pueblo, para salvarlos por medio de la fe. ¿A quién? A todo aquel que cree. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la clase sobre la expiación limitada explicamos ese versículo. ¿Por qué Jesús dijo mundo? Estaba hablando con un judío. Nicodemo, vosotros no sois el pueblo exclusivo de Dios. Dios ha amado al mundo. ¿Sí? Si bien en las escrituras no aparece la palabra teología del pacto, no aparece, pero tampoco aparece la palabra Trinidad, ¿o sí? No aparece la palabra Trinidad en ninguna parte de la Biblia. Ese es el argumento de los Jesúsolos y los testigos sin Jehová. Es que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. No aparece la palabra, pero aparece la doctrina y aparece el concepto. Y aparece la evidencia. No aparece la frase teología del pacto, pero sí aparece la palabra pacto. Y aparece 314 veces, de las cuales 275 veces está en el Antiguo Testamento a través de una palabra hebrea llamada berit, y en el Nuevo Testamento 39 veces a través de una palabra griega diateke. Algo quería decirnos Dios con tanta concurrencia, ¿cierto? Que una palabra sea tan concurrente en la Escritura 314 veces. Dios haciendo pactos, Dios haciendo pactos, Dios haciendo pactos. Entonces la teología del pacto no es algo que a una persona se le ocurrió alguna vez. No, la teología del pacto
procede de la misma escritura. Haciendo una exégesis de la escritura nos damos cuenta que a Dios le plació administrar su creación a través de pactos. A través de pactos. Así como cuando un gobierno humano tiene leyes, tiene una constitución, una manera de hacer las cosas, y las leyes de Estados Unidos no son las mismas de aquí, ni las de aquí son las mismas de Colombia. A Dios le plació gobernar su creación a través de pactos. Y por causa de tiempo, y en algunos casos en los que no aparece la palabra pacto, por ejemplo en el pacto adámico, no vemos a Dios, no vemos explícitamente a Dios diciendo, bueno, Adán, voy a hacer contigo un pacto. Y el pacto consiste en que tú me vas a obedecer de forma perfecta. Si me obedeces de forma perfecta, vas a tener vida eterna. Si me desobedeces comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces te vas a morir. No aparece así de esa manera. Pero viendo cómo se desarrollan los pactos a lo largo de toda la escritura, vemos en el Edén elementos del pacto. Vemos una imposición, vemos la demanda de obediencia, vemos una promesa y vemos consecuencias. Esos son así a grandes rasgos los elementos de un pacto. Y en Oseas 6:7 el Señor dice, ellos, hablando de Israel, como Adán, violaron mi pacto. Ahí está la palabra pacto. No está en Génesis, pero está en Oseas. Ellos, Israel, como Adán, violaron mi pacto. De manera que lo que Dios hizo en el Edén, cuando creó al hombre y lo puso allí, fue un pacto. ¿Por qué? Porque en Oseas 6:6 Dios hace referencia a Adán. Entonces, aparece la palabra pacto, y cuando no aparece, entonces están las características de un pacto. Amén. Teología del pacto. Pues es lo que estamos viendo. O perspectiva del pacto, ¿cierto? ¿Qué es un pacto? La semana que viene vamos a definir qué es un pacto. Y vamos a ver los elementos de un pacto, si Dios nos lo permite, y si Dios nos lo permite vamos a ver los diferentes tipos de pactos que se nos muestran en la Escritura, ¿sí? El pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención, que son los tres principales pactos. Y el pacto de gracia a su vez se divide en el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Pero en realidad son tres grandes pactos: el pacto de obras hecho con Adán, el pacto de gracia después de la caída hasta el fin del mundo, y el pacto de redención pretemporal, o sea, antes de la creación. Un pacto que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se planea y se diseña la salvación. Entonces, esos son los tres grandes pactos. Y pues, si Dios lo permite, la semana entrante vamos a introducirnos en ese tema. No les digo que vamos a estudiarlos porque el tiempo es limitado y hay muchos detalles, pero sí, pues tenemos tiempo para estudiar. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Que Dios los bendiga. No se vayan porque tenemos una actividad programada ahorita. Vamos a orar. Padre celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor, por permitirnos estar aquí delante de ti, por ser expuestos a esta enseñanza tan importante que nos va a permitir entender, Señor, la relación entre los diferentes pactos de la Escritura y entender que nosotros siempre hemos estado en tu corazón. La iglesia es el Israel de Dios. Esta teología nos da una visión correcta sobre lo que representa el pueblo de Dios. La amada del Señor, la esposa del Cordero escogida desde antes de la fundación del mundo, y nos muestra
cómo tú, Señor, desarrollaste la historia para llegar a nosotros a través de Jesucristo. Gracias, soberano Dios. En el santo nombre de Jesucristo, bendito Rey, oramos. Amén. Sublime gracia del Señor.